Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto poder verte, qué gusto poder tener este tiempo juntos para adorar a Dios como cada semana lo hacemos. Y bueno, espero que no sea solo cada semana, sino que durante la semana, cada día, tú puedas tener comunión con Dios y que cada día tu vida pueda ser una alabanza continua para Él. Pues yo quiero compartir contigo algo de lo que yo he estado meditando en este tiempo, muy especialmente en esta semana, y quiero invitarte a que abras tu Biblia en los Salmos. Vamos a abrirla en Salmos 139. En sí, todo el Salmo es maravilloso, es demasiado. Cuando uno medita en la palabra, cuando Dios te habla a través de esa palabra, pues la verdad es que es una gran bendición. Y pues solo voy a compartirte algunos versículos. Quiero animarte y que pues tú también en tu tiempo aún puedas leer este salmo, meditar en él, y nos habla de cómo Dios siempre está presente en nuestra vida. Y Salmo 139, 7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Me gusta mucho lo que dice estas palabras: allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Qué maravillosa es la mano y la fuerza de Dios, que no importa en qué situación estés, no importa qué esté pasando en tu vida, cómo esté siendo tu día a día, Él está ahí para darte la mano, para sostenerte. Y en este salmo hay tantas promesas de Dios para tu vida que yo quiero animarte a que lo puedas leer aún en un tiempo durante esta semana, en tu tiempo devocional, y que puedas absorber las promesas que Dios tiene preparadas para ti. Y por qué no con esa misma actitud de saber que la presencia de Dios está ahí donde tú estás en este momento, porque Él es omnipresente, omnisciente. Él está ahí junto a ti, contigo, en ti. ¿Y qué te parece si con este pensamiento nos preparamos y adoramos a Dios y le expresamos lo maravilloso que Él es y lo agradecido que estamos porque Él nos ha sostenido en cada etapa y en cada instante de nuestra vida? Vamos a adorar a Dios juntos. Tu gracia y compasión.
Qué bendición es cuando el fuego de Dios viene, consume nuestro interior, consume nuestra vida. Gracias porque te has dispuesto a adorarle, te has dispuesto a permitir que Él ministre hoy a tu vida y a tu corazón. ¿Qué te parece si ahora también tomamos un tiempo para dar a Dios de lo mucho que Él nos ha dado, de lo mucho que Él nos ha bendecido? ¿Qué te parece si nos disponemos para dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ya sea que lo hagas de manera presencial cuando tenemos nuestra reunión o lo sigas haciendo como tú sabes hacerlo? Si no, pregúntanos en el número de WhatsApp de la iglesia, podemos darte instrucciones si aún no sabes cómo estamos llevando a cabo esto, pero lo importante es que tú y yo podamos sembrar en el reino de Dios. ¿Qué te parece si abres tu Biblia en Lucas 6:38 y dice así? Vamos a leer esta escritura. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y esta escritura nos está hablando acerca de ser generosos, de dar, y conforme nosotros demos, de esa manera vamos a cosechar, de esa manera vamos a recibir. Si estamos dando con un corazón tacaño, un corazón que dice, no, es que esto es mío, pues bueno, entonces no estamos abriendo la oportunidad para que podamos tener una buena cosecha, porque Dios quiere bendecirnos, quiere bendecirte. Yo quiero animarte a que tú des creyendo que lo que tú siembras en el reino de Dios tendrá su recompensa y no volverá vacío. ¿Qué te parece si también hacemos nuestra declaración? Y dice así: al dar mi ofrenda hoy, yo creo que Dios desea darme buena semilla para sembrar y multiplicar mi cosecha. Yo creo que en Dios todas las cosas son posibles, en todo momento y en todo lugar. Por fe recibo hoy todo lo que Dios desea soltarme para extender su reino a través de mí. Muy bien. Tengamos esto en mente, que Dios desea extender su reino a través de ti y de mí. Vamos a dar con fe y con alegría. Bueno, ahora preparémonos para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos han aprendido a través de esta serie acerca de los milagros, cómo las cosas, verdad, pueden ser posibles cuando nosotros creemos que Dios puede hacerlo? Así como lo hizo con Eliseo, también Dios quiere usarte a ti. Te invito a que prestes atención, prepares tu corazón y recibas la palabra de Dios. Hay un dicho que nosotros tenemos que dice de la siguiente manera: favor con favor se paga. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, queremos decir que cuando le pedimos a alguien un favor, por lo general podemos esperar a que esa persona en cambio también nos pida un favor a nosotros. Favor con favor se paga. Gracias a Dios que en el reino de Dios las cosas no son así. Dios no está esperando a que nosotros le hagamos algún favor para entonces pues ya nos pueda dar la salvación o para que nos pueda bendecir de alguna manera. No, con el Señor las cosas no son así. Dios da de pura gracia y misericordia porque Él nos ama. Nos salva, no por nuestras obras, no por un pago que nosotros pudiéramos hacerle, sino de puro amor, gracia y misericordia. Quiero leer de Segundo de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán, porque esta historia nos ilustra de alguna manera lo que acontece en este dicho: favor con favor se paga. Estamos estudiando los milagros de Eliseo desde hace varias semanas. Hemos visto ya muchos de los milagros que Eliseo hizo en su ministerio. Acuérdense que Eliseo significa
significa Jehová es salvación. Y él representa de alguna manera a Cristo Jesús, quien también tiene el mismo significado en su nombre. Dios es salvación. Estamos leyendo Segundo de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer una buena parte del capítulo. Nos dice: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Bueno, hay algo que podemos entender aquí: no importa qué tan poderoso seas, cuánto dinero tengas, cuántas influencias tengas, cuántas victorias hayas tenido, pues hay ciertas cosas en la vida que no podemos detener. Y fue el caso aquí de Naamán. Él, aunque era poderoso, aunque él tenía favor con el rey y demás, él padecía de lepra. Seguimos leyendo, versículo 2. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo mandó a decir mediante un mensajero: ve, lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán, se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo.
Pero Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Pues esta historia es muy interesante, una historia muy bonita acerca de la curación de una enfermedad que era supuestamente incurable. En ese entonces, pues la enfermedad de lepra era una enfermedad fatal, una enfermedad que mataba poco a poco a aquellos que la tenían. Poco a poco iban perdiendo partes de su cuerpo, como hemos mencionado en ocasiones pasadas. Se les caían los dedos, parte de la nariz o la oreja o parte del pie, y poco a poco se iba deshaciendo la persona por causa de la lepra. La lepra causaba manchas blancas sobre la piel, y cuando la persona tenía esta mancha, todas las demás personas se espantaban y tenían que alejarse de esas personas que tenían lepra. De hecho, los leprosos vivían aparte en sus propias colonias fuera de la ciudad. No podían estar con sus familias, no podían convivir con sus hijos. Quizá ligeramente como lo que ha sucedido ahora en la pandemia, que por mucho tiempo los abuelitos no podían visitar a sus nietos, ni los nietos a los abuelitos, y todos tenían que quedarse apartados los unos de los otros. Pero en este caso era algo permanente, era de por vida, porque no había cura para los leprosos. Y también la lepra simboliza el pecado en la Biblia. Las manchas del leproso son semejantes a las manchas del pecado sobre la vida, sobre el alma, sobre el corazón del ser humano. Y así como no había cura para la lepra, tampoco había una forma de curar las manchas que causan el pecado en el corazón, en el espíritu, el alma del ser humano, apartándonos totalmente, no de la sociedad, sino del Dios vivo, con quienes nosotros necesitamos tener relación para vivir, con quien tenemos que tener relación para recibir lo que nosotros necesitamos, la fuerza y el aliento para cada día, el ánimo para seguir adelante. Pero las manchas del pecado causan esa separación entre nosotros y Dios. Yo veo también en esta historia cómo la vida de alguien muy pequeño y pues también muy insignificante puede causar un gran impacto. Nosotros en esta historia tenemos las palabras de una jovencita, una niña, posiblemente 12, 14 años, y pues esta niña había padecido bastante. Habían llegado los arameos y habían ido a la guerra en contra de Israel y la llevaron a ella cautiva en contra de su voluntad. Posiblemente habían matado a sus padres y agarraron a esta niña en medio de la guerra y la llevaron a una tierra extraña, la tierra de los sirios, o también conocidos como los arameos. De hecho, sirios, arameos son términos que se refieren a los mismos pueblos en este tiempo del Antiguo Testamento. Pero imagínense la trauma que había experimentado esta jovencita, la separación de su familia, el ser ahora forzada a trabajar como esclava, básicamente como criada dentro de la casa de este hombre rico, Naamán, y trabajaba para su esposa. A pesar de todas las traumas que ella había vivido,
mantuvo su relación con Dios y podemos verlo en el hecho de que su fe todavía para este tiempo era una fe viva en el poder de un Dios que sí hace milagros de verdad. Y parece que un día estaban comentando ahí en la casa acerca de la enfermedad de Naamán y la niña menciona a su ama, a la señora de la casa, que había un profeta en Samaria, en la tierra de Israel, que pudiera sanar la lepra de este señor. Su fe en Dios era inamovible, a pesar de todo lo que ella había experimentado en la vida. Ella siguió fuerte en la fe. Y creo que en ese aspecto ella es un ejemplo, un gran ejemplo para nosotros. Pase lo que pase en la vida, nosotros tenemos que tener una fe sólida, una fe inamovible. A pesar de todas las traumas que ella había pasado, a pesar de todo el sufrimiento, él seguramente extrañaba muchísimo su casa, a sus padres, sobre todo a su madre, y ahora está trabajando en contra de su voluntad, pero mantuvo su fe firme en medio de todo esto. Y fue una niña de testimonio, no se cayó. No quedó nada más ella con su fe en su propio corazón o en su propio espíritu, sino cuando vio la necesidad, aún de este señor que podríamos decir que fue un poco como su enemigo de ella, porque pues estaba ahí en contra de su voluntad. Aún en estas circunstancias, ella habla y expresa su fe a las personas de la casa y pues abre la posibilidad de que a lo mejor Naamán pudiera ser sanado de esta enfermedad tan terrible e incurable. Así también tu vida puede ser de testimonio para otros. Esta niña no era muy significante, no era muy importante en los tiempos bíblicos. Ella era simplemente una muchacha cautiva, pero abrió su boca y confesó su fe. Y pues eso ayudó a infundir fe en la vida de otras personas, en este caso extranjeros, ni siquiera eran parte del pueblo de Israel, eran enemigos del pueblo de Dios, pero ella abre su boca. Habla acerca de su fe en el Dios de Israel y esto causa un impacto en la familia a tal grado que el Señor, el comandante del ejército sirio, decide ir a buscar al profeta de Dios para ver si es posible que reciba la sanidad de parte de Dios. Yo quiero animarte el día de hoy. Parece también a veces en nuestras vidas que no somos personas de mucha influencia, que no tenemos mucho poder para hacer grandes obras quizá para Dios, pero si nos atrevemos a hablar y mantener nuestra fe en medio de circunstancias difíciles, pero abriendo nuestra boca, hablando a otros acerca del poder de nuestro Dios, eso también puede causar un gran impacto en la vida de otros. Quiero comentarles también otra historia que ilustra este mismo hecho. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de un pastor que se hizo pues bastante famoso en Corea del Sur a través de estos últimos años. Estamos hablando desde los años 70 hasta recientemente creo que fue la semana pasada, hace 15 días, que falleció finalmente este pastor ya muy grande de edad. Pero él se llamaba David Yonggi Cho. Seguramente muchos han oído de la iglesia del Dr. Cho, que llegó a ser la iglesia más grande en todo el mundo. Él era un joven de 19 años y se estaba muriendo de tuberculosis
el doctor le había dado 4 meses para vivir únicamente. Estaba tosiendo sangre constantemente, estaba en muy malas condiciones. Pero en ese entonces una jovencita que pues estaba en la edad de preparatoria aproximadamente, comenzó a ir a su casa a visitarle y hablarle acerca de Dios. Ahora, el doctor Cho en ese entonces era budista y él había clamado a su Dios, Buda, y no recibió ninguna respuesta, pero esta muchacha comenzó a hablarle acerca de Jesucristo y los milagros que Jesucristo hace, cómo Jesucristo ofrece el perdón de nuestros pecados y cómo Jesucristo es capaz de sanar nuestras enfermedades. Y pues él cuenta que él se molestó bastante con ella. De hecho, la trató de forma muy grosera, pero ella siguió regresando, testificándole acerca del poder de Dios. Y ya en el último día que ella fue a visitarlo, él se molestó muchísimo y le dijo que jamás regresara. Y la muchacha le pidió de favor que se le permitiera solamente orar por él y luego se iría. Entonces ella clamó a Dios con lágrimas saliendo de sus ojos y esto impactó tanto al doctor Cho en esos momentos que él se dio cuenta de que ella estaba hablando de algo que sentía, que algo que experimentaba, una fe verdadera que no era solamente una religión, sino algo que ella misma había experimentado. Antes de irse ese día, ella le dejó una Biblia, le pidió que la leyera, le dijo que se la leyera con fidelidad. Dios le mostraría el camino de la salvación y luego se fue. Él ni siquiera se acordó del nombre de esta muchacha ni nada, pero increíblemente pues en los siguientes meses el doctor Cho entregó su vida a Cristo Jesús. Cuando el doctor le había dicho, el médico le había dicho que tendría solamente 4 meses para vivir, pues para los 6 meses ya se había sanado totalmente de esta enfermedad, era ya cristiano y tenía en su corazón el llamado de Dios para comenzar una iglesia. Y pues esa iglesia llegó a ser la iglesia más grande en todo el mundo. A través de los años, él impactó la vida de miles de personas. Ahora, aquí quiero llegar con este testimonio, esta historia del doctor Cho. Pues así como en la historia de Naamán había una muchacha que no sabemos ni cuál fue su nombre, pero ella testificó a un general del ejército y él recibió sanidad física por medio de esa palabra, y esa historia es conocida, ese testimonio es conocido hasta el día de hoy. Un gran impacto que hubo a través de esa muchacha también en la historia del doctor Cho. Y cómo es que una señorita, una jovencita cuyo nombre ni siquiera sabemos el día de hoy, pudo tener un impacto en la vida de un hombre que tocaría a literalmente millones de personas a través de todo el mundo. Tú y yo tenemos la posibilidad de causar un verdadero impacto en la vida de otros por el Evangelio. Si abrimos nuestra boca, damos testimonio, nos atrevemos a orar por una situación difícil, por una persona que está pasando por una situación difícil, Dios se puede mover a través de nuestras vidas también. Tú no sabes el impacto que tu vida puede tener dentro del reino de Dios. Pues a veces la salvación se encuentra donde normalmente no la buscaríamos. Los arameos o los sirios eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces, un sirio que está buscando la ayuda del Dios de Israel es algo muy fuera de lo común. No es donde normalmente el sirio iría a buscar sanidad. En el Dios de Israel no iría al pueblo de Israel. Estos pueblos habían estado en guerra durante mucho tiempo, mucho conflicto entre ellos. De la misma forma,
hay muchos que están en enemistad con Dios el día de hoy, pero necesitan correr a ese Dios que según es su enemigo para poder recibir su salvación. Y Naamán recibió su sanidad o su salvación por medio del Dios de Israel. Tú necesitas también recibir tu salvación por medio del Dios que es Jesucristo. Y puede ser que el día de hoy hayas dudado acerca de Él o hayas pensado que Dios está en tu contra. Yo quiero decirte, Dios no está en tu contra. Dios está a tu favor. Dios te ama. Dios desea bendecirte, ayudarte, levantarte, salvarte, sanarte. Pero se requiere ir hacia Él. Y así Naamán emprendió ese viaje seguramente algo largo para ir a otra nación, para buscar esta ayuda. Pues nosotros también tenemos que tomar la iniciativa de levantarnos y comenzar a caminar hacia nuestro Dios. Ahora, yo me haría la pregunta también, ¿estamos intentando comprar nuestra salvación? Naamán buscaba comprar su sanidad. Fíjese lo que dice en 2 de Reyes 5:5. Ahora voy a leer nuevamente esta porción. Dice, ve a visitar al profeta, le dijo al rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Y la carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Así nada más. Pues él buscaba pagar el favor de su sanidad. Él necesitaba sanidad y llevaba oro, llevaba plata, llevaba mudas de ropas seguramente muy valiosas, prendas muy bonitas para poder pagar el favor de su sanidad. Y la carta aquí pedía algo irrazonable totalmente. La carta simplemente decía al rey de Israel, quiero que lo sanes de su lepra. Así de fácil nada más, ¿no? A ver, quiero que lo sanes de su lepra. Y el rey, pues, al escuchar esto, se molestó bastante, se llenó de miedo, se llenó de temor, pensando que los arameos estaban buscando una pelea. La recompensa que ofrecía Naamán era muy, muy grande. Yo hice un poquito de investigación para como que entender qué significan estas figuras numéricas de la cantidad de oro y de plata y de vestidos. ¿Cuánto dinero vale todo esto? Pues son 340 kilogramos de plata, imagínense, 78 kilogramos de oro y 10 mudas de ropa. Yo hice el cálculo al estar estudiando este tema, encontré que son 5 millones de pesos en plata, 88 millones de pesos en puro oro, además de 10 trajes de marca. Imagínense la cantidad de dinero. Estamos aquí hablando de casi alrededor de a lo mejor 100 millones de pesos que él está buscando pagar al profeta por recibir su sanidad. Lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Lo voy a decir otra vez. Lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Vemos que pues aquí el rey dice, ¿cómo es posible que el rey arameo me pide que yo lo sane de su lepra? Algo imposible humanamente hablando, pero para Dios no hay nada imposible. Acuérdense de las palabras de Jesús. Era en el contexto de un hombre rico entrando al reino de los cielos, y Jesús acaba de comentar que sería más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús en Marcos 10:27, mirando a la gente, dijo,
para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Él. El rey pensaba que los arameos estaban buscando una ocasión para un pretexto para pelear con ellos, para empezar otra guerra en contra de Israel. Pero Eliseo escuchó del asunto y pidió al rey que le mandara a Naamán para que Dios lo sanara. Imagínense el profeta diciendo: el rey está preocupado acerca de este problema. No, que venga para acá ese hombre que necesita sanidad. Ese hombre que viene con esta carta de parte del rey arameo. Quiero que lo sanes de su lepra. Para Dios no hay nada imposible. Yo creo que en nuestros días hace falta gente que diga sí a los grandes retos que las personas ponen delante de nosotros. Que nosotros seamos gente que por la fe podamos decir: sí, yo sí me atrevo a obrar en esta situación, a meterme dentro de esta situación. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Quiero que se lo digas a la persona que está a tu lado el día de hoy. Dios es el Dios de los imposibles. Y ahora dile: atrévete a pedirle por lo imposible. Podemos atrevernos a pedirle a Dios por cosas que humanamente son imposibles. Hacen falta creyentes que en verdad creen. La idea de un creyente es alguien que cree, pero tantas veces somos tan creyentes en Dios y en las cosas de Dios, pero cuando se trata de creerle a Dios por un milagro, ahí decimos: no, eso no sé si puede suceder o no, porque no creemos. Hermanos, nosotros tenemos que ser creyentes que creemos lo que la palabra de Dios dice, que respondemos ante los retos que a veces el mundo o las personas ponen delante de nosotros. Hace falta ver verdaderos milagros el día de hoy. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo que si tú también el día de hoy pones tu fe en verdad en la palabra de Dios y en la obra de Jesucristo en la cruz, tú también podrás decir: yo creo en el Dios de milagros. Yo creo que Él es capaz y Él quiere hacer cosas que son humanamente imposibles. Yo creo que mi Dios puede hacer todo lo que Él dijo que Él puede hacer. Fíjense que los métodos de Dios no siempre son de nuestro agrado. La locura de la predicación es la que nos salva a nosotros el día de hoy. Lo que es la cruz, lo que la cruz simboliza vergüenza, simboliza tortura. Y sin embargo es a través de la cruz de Cristo que tú y yo recibimos salvación, sanidad, restauración y tantas otras bendiciones. Fíjense que tantas veces los métodos que Dios utiliza pueden llegar a ser casi una ofensa para nosotros como seres humanos. Y esto es precisamente lo que pasó con Naamán. Naamán se ofendió por las instrucciones de Eliseo. En primer lugar, ni siquiera sale Eliseo personalmente para saludarlo. Un comandante del ejército y un hombre de importancia, y que ni siquiera sale el profeta para saludarlo. No, solamente manda un mensajero a la puerta. Le manda un mensaje por medio de su siervo, y este mensaje tampoco es de su agrado. El mensaje es: ve al río Jordán, métete al agua, sumérgete 7 veces y serás sanado. Muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Pero Naamán estaba con otras expectativas. Él estaba esperando a que el profeta llegara y que moviera su mano sobre la mancha, invocara el nombre de Jehová, que hiciera algo como que más espectacular. Y sus instrucciones fueron ofensivas para Naamán.
Y pues de la misma manera, la predicación de Jesucristo es una ofensa para muchas personas. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, conforme a 1 de Corintios 1:18. Ahora, yo creo que aquí hay una diferencia entre la religión y lo que Dios en verdad ofrece. La religión promueve lo espectacular, lo místico, lo que llega a como que llamar la atención de las multitudes. ¡Oh, la religión! Pero Dios, por medio de Jesucristo, no siempre ofrece cosas espectaculares. Por lo general, Jesús se mueve en nuestras vidas de formas más tranquilas, de formas más, lo que nosotros llamaríamos más normales, y esto no es tan espectacular como ofrecen muchas religiones. Sin embargo, es muchísimo más eficaz porque nuestro Dios es real. Dios es muchas veces mucho más práctico en su forma de moverse en nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo que no es milagroso, porque Dios es al 100% milagroso, pero muchas veces la gente está esperando algo místico, algo extraño, algo raro, cuando Dios ofrece simplemente todas sus bendiciones por medio de la fe en la palabra de Dios. La obediencia a la palabra trae salvación. Vemos que entonces el versículo 10 del capítulo 5 de Segundo de Reyes, Eliseo envía un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 14, él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el río Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Notemos que entre el versículo 10 y el versículo 14, Naamán está enojado, está ofendido y no quiere obedecer. Él ya dio la media vuelta, él está diciendo: no, ¿para qué vine hasta acá? ¿Para qué vine a ver a este profeta? Bueno, para nada, que ni siquiera sale a saludarme y que me manda este río tan sucio, y los ríos en mi tierra son mejores y tienen aguas medicinales y quién sabe qué. Y él, ofendido en su corazón por las palabras del profeta, y no quiere obedecer. Pero veo otra cosa aquí. Hay valor en los siervos sabios. Los siervos de Naamán tenían la sabiduría, la cordura de pensar bien las cosas y aún de aconsejar a Naamán en cuanto a lo que él debía hacer en ese momento. Le dieron la sugerencia, le dijeron: bueno, si el profeta le hubiera pedido algo muy difícil, ¿no lo hubiera hecho? ¿Cuánto más esta acción tan sencilla de sumergirse dentro del río Jordán? Entonces estos siervos le dan el consejo. Naamán escucha el consejo de sus siervos y lo hace. Pero ¿qué hubiera sucedido si Naamán se hubiera ido ofendido? Fíjense que la ofensa puede determinar la diferencia entre el cielo y el infierno. La ofensa puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso de Naamán, si Naamán se hubiera quedado con esa ofensa en su corazón en contra de Eliseo, él seguramente se hubiera ido a casa, hubiera llegado a ser más y más grave con esta enfermedad, o estar más y más grave con esta enfermedad, y posiblemente hubiera muerto como un leproso. Pero por causa del consejo sabio de sus siervos, su corazón es volteado, él suelta la ofensa, decide obedecer la palabra del profeta y recibe su sanidad. Y nuestra obediencia a la predicación de la palabra de Dios también determina la diferencia entre la vida y la muerte, la salvación y la condenación por toda la eternidad. Nos hace mucha falta ser personas que obedientes a la palabra del Señor. Y si la predicación de la palabra haya sido para nosotros un tropiezo, haya sido para nosotros
algo que haya causado una ofensa, es tiempo de soltar esas ofensas y recibir la palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Podemos comparar la acción de Naamán a la acción del cristiano al bautizarse en agua. Ocurrió esto en el río Jordán. Va Naamán y se sumerge 7 veces en el río Jordán. El río Jordán es el mismo lugar en donde Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el tiempo de Jesús. Y también es el mismo lugar en donde los discípulos de Jesús estaban bautizando a la gente. Y la lepra de Naamán representa al hombre pecador. No podemos quitar nuestro pecado de nuestra alma. Solamente Dios puede hacer eso. El zambullirse en el agua representa cómo somos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos lavados plenamente en su sangre, las 7 veces que se mete Naamán al agua representa la plenitud de la sanidad de la lepra. Nosotros, al ser sumergidos en la sangre de Cristo, lavados en la sangre de Cristo, y luego lo representamos nosotros bautizándonos en agua en obediencia a la palabra del Señor Jesucristo, pues todo eso representa la plenitud del perdón de nuestros pecados. Y cómo nosotros también llegamos a ser nuevas criaturas. El resultado para Naamán, pues él salió con la piel como de un niño. Imagínense, ya era un hombre grande de edad, no sabemos cuántos años tendría, pero para llegar a ser uno de los comandantes del ejército de Siria, seguramente tenía 30, 35, 40, quizá más años. Ya pues no era un niño, ¿verdad? Pero para estas alturas se mete al agua. Y cuando es sanado, no solamente es sanado de esa mancha de lepra que él tenía, sino que su piel fue restaurada como la piel de un niño. En otras palabras, él recibió más que solamente la sanidad de una mancha. Su piel fue totalmente cambiada y renovada. Hoy tantos tratamientos de belleza que existen el día de hoy, y hasta este momento no existe ningún tratamiento que te puede dar la piel de bebé otra vez. Pero esto es lo que hizo Dios en este milagro. Y nosotros, cuando nacemos de nuevo, sí, me gustaría decirles que vamos a terminar con piel de bebé. Bueno, no es exactamente el caso, pero cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, llegamos a ser como si nunca hubiéramos pecado. Llegamos a tener un corazón totalmente inocente, un espíritu totalmente limpio y aceptable delante de nuestro Dios. Ahora, la salvación no se puede comprar. Nos dice el versículo 15, 16 del capítulo 5. Dice que volvió al varón de Dios, él y toda la compañía que se puso delante de él y dijo, se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo no quiso. La intención de Naamán, como yo dije desde un inicio, era pagar por su sanidad. Él quería dar un dinero y recibir sanidad a cambio. Naamán fue un hombre de palabra. Él había recibido ya su sanidad, había obedecido al profeta, fue al río Jordán, ya vio los resultados, su piel estaba totalmente nueva, limpia, no tenía lepra. Ahora él regresa a la casa del profeta para pagarle por el favor que el profeta según le había hecho. Eliseo rehusó recibir cualquier pago de parte de Naamán.
Él no iba a recibir dinero a cambio de un milagro. Jehová es salvación, es el significado del nombre de Eliseo. Y Jehová es salvación, no nos salva por un pago que tú y yo pudiéramos darle a Él. No funciona de esa manera. No nos salva por causa de algún pago que nosotros le podamos hacer. El único pago suficiente es la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo, y Él ya pagó el precio total por nuestros pecados. Cristo es nuestra suficiencia. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios para poder recibir más gracia, más favor, un mejor lugar en el cielo, mayores bendiciones aquí en la tierra. ¿Sabes qué? Dios te ama a ti de pura gracia, no por lo que tú le puedes dar o como tú le pudieras pagar. Él nos ofrece su salvación como un regalo y nosotros simplemente tenemos que recibir ese regalo que Dios nos otorga. Ahora también hay una religión falsa que obra por medio de la codicia. Y eso es lo que resta dentro de este capítulo. Quiero leer rápidamente los siguientes versículos, empezando en el versículo 20 de este capítulo de Segundo de Reyes. Dice: ahora bien, Gehazi, el siervo de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Y entonces Gehazi salió en busca de Naamán, y cuando Naamán vio que Gehazi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, preguntó Naamán. Sí, contestó Gehazi. Pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas, mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos, y cuando llegaron a la ciudadela, Gehazi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró a ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Gehazi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Gehazi salió de la habitación, estaba cubierto en lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Yo veo aquí la actitud de Gehazi. Él empieza diciendo: iré a él y sacaré algo. Él tenía codicia en su corazón. Y la actitud de Gehazi es: ahora nosotros te hicimos un favor, nos debes un favor de regreso. Favor con favor se paga. Y esta no es la actitud de Dios. Eliseo estaba expresando la actitud de Dios de dar de gracia. Lo que nosotros hemos recibido, también el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos instruye que debemos de dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Pero Gehazi no entendió esto. Y yo temo que el día de hoy también hay muchos, aún ministros del Evangelio, que no han entendido este concepto. Nosotros no estamos en esto para recibir de nadie. Hemos recibido de gracia de parte del Señor, y lo que hemos recibido de gracia también tenemos que dar de gracia, no por codicia.
Esta es una marca de la falsa religión, buscar pagos por favores espirituales. Es una marca de una religión falsa. Mucho cuidado. Si tú escuchas que alguien está diciendo, si tú pactas con nosotros y das una cierta cantidad de dinero, entonces Dios va a hacer esto y esto y esto y esto por ti. Si esas promesas no están en la palabra de Dios, si esas condiciones no están en la palabra de Dios, las cuales no están, entonces es una marca de algo que es falso, algo que es chueco, algo que está obrando por codicia y no es un verdadero buen ministerio que va a dar un buen fruto. Esto no es como actuaron los apóstoles. Acuérdense del apóstol Pedro cuando hubo un mago que quería el poder de Dios para dar el Espíritu Santo, así como él había visto en Pedro. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La consecuencia de buscar dinero a través de el ministerio es la lepra. Sí, yo no puedo hacer una doctrina de esto, ¿verdad? Porque pues no es un asunto doctrinal aquí. Pero yo veo en este ejemplo de la historia de Eliseo, Naamán, Gehazi tiene esta codicia y él quiere dar el milagro a cambio de dinero. ¿Y cómo termina? Él termina con la lepra que Naamán originalmente tenía. Y Eliseo le dijo que se le iba a pegar a él y a sus descendientes para siempre. Una maldición sobre su propia familia. Tengamos mucho cuidado. Cuando nosotros oramos por alguien, no es porque nos van a dar dinero. Cuando nosotros ministramos a alguien, no es porque nos van a bendecir a nosotros a cambio. De ninguna manera nosotros tenemos que dar de gracia, así como hemos recibido de gracia. ¿Dónde queda el asunto entonces del diezmo y las ofrendas? Bueno, nunca debemos de dar para recibir algo a cambio. Creo que es algo que he comentado ya en muchas ocasiones dentro de este tiempo que hemos tenido juntos el día de hoy. No damos para recibir algo a cambio. El motivo de nuestro corazón tiene que ser correcto. No damos diezmos y ofrendas para obtener algo de parte de Dios. Damos de un corazón generoso y damos con una actitud de acción de gracias. Las bendiciones que Dios da, que fluyen a nuestras vidas, vienen como resultado de nuestros motivos correctos en el corazón, de agradecimiento, de querer dar generosamente al Señor por cuanto Él nos ha bendecido tanto. Pero cuando ponemos las cosas al revés, cuando decimos, yo voy a dar ahora para que Dios me dé a mí de sus bendiciones, si lo hacemos así, lo tenemos al revés. Tiene que ser más bien, yo doy al Señor porque estoy agradecido con Él. Tengo un corazón nuevo, un corazón generoso y por eso yo doy diezmos. Por eso yo doy ofrendas al Señor. No para ganar su favor, sino porque estoy muy contento que Él es mi Padre y Él me ama y yo quiero vivir como un hijo obediente y agradecido dentro de su casa. Pues en conclusión, busca la salvación de Cristo Jesús. Aun cuando hayas sentido, quizá en algún momento en tu vida, que como que tú y Dios no están en la misma página, de que a lo mejor Dios ha sido tu enemigo en tu propia mente. Fíjense que Dios nunca es tu enemigo, Él siempre te ha amado. Pero así como Naamán tuvo que cruzar una frontera, ir a una nación extranjera, a los enemigos de su propio pueblo para buscar la salvación, nosotros también a veces tenemos que tomar un riesgo y decir, yo no encuentro lo que yo quiero, en lo que yo ya estoy acostumbrado, no he encontrado la salvación que necesito correr a Jesucristo. Quizá el día de hoy tú digas, yo necesito ir con los cristianos. La verdad, sí, necesitas a Cristo, porque Él es el único que tiene el poder para sanarte de tu lepra o de tu pecado que contamina tu espíritu. Nunca subestimes el impacto de una pequeña vida y lo que esa vida
puede causar en otros. Acuérdense de la niña, la sirvienta de la esposa de Naamán. Fue por causa de ella que Naamán recibió el regalo. Acuérdense de David Yong y Cho. Y como una jovencita que dio testimonio, fue la semilla que causó que brotara todo este gran movimiento de iglesias en Corea del Sur. Por supuesto que fue por la obra y la gracia de Dios, pero fue por medio de una muchacha cuyo nombre ni siquiera sabemos el día de hoy. Dios puede usarte. Finalmente, recuerda que Dios no tiene el lema, favor con favor se paga. Él te ofrece vida, salud, restauración, perdón, una relación personal con Él hoy mismo. Y está esperando que simplemente te acerques a Él. No está esperando a que primero hagas méritos para entonces darte alguna bendición. No. Tu Padre Celestial está con los brazos abiertos en este mismo momento y Él está dispuesto a recibirte. Él no te va a decir pago o favor con favor se paga, sino Él te va a decir yo te recibo así como tú eres y te bendigo así como tú eres. Te voy a cambiar, te voy a transformar, vas a recibir cosas grandes de parte mía, pero Él no está esperando a que tú cambies primero para poder acercarte a Él. Tú puedes venir a Él en este mismo día, en este mismo instante, simplemente abriendo tu corazón al Señor Jesús. Pues vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te doy tantas gracias porque tú no eres un Dios que funciona bajo los términos de favor con favor se paga, sino tú das libremente de gracia y hoy nosotros recibimos de esa gracia. Hoy nosotros abrimos nuestro corazón a ti, así como Naamán quizá fue ofendido en un inicio. Yo sé que hay muchos que se han ofendido por la predicación de la palabra, pero Señor, ayúdanos a vencer esas ofensas, a resolver esas ofensas para poder acercarnos a ti y recibir de tu gracia. Señor, gracias porque nosotros también hemos sido sumergidos, no en un río, sino en la sangre de Cristo Jesús. Y nuestra piel, no física, sino espiritual, nuestro corazón ha sido restaurado, nuestro espíritu ha sido renovado. Y hoy nosotros también te damos las gracias porque tú, Señor, eres nuestro sanador, eres nuestra salvación. Y eres el que traes liberación a nuestras vidas. Señor, gracias porque no operas bajo esos términos, favor con favor se paga, sino das de pura gracia. Y recibimos de tu gracia hoy en el nombre de Jesús. Amén. Qué buena palabra hemos escuchado en este tiempo. Y wow, nos ha sorprendido, ¿cierto? Que Dios no tiene el lema de favor con favor se paga. Eso no proviene de Él porque Él está dispuesto a darnos gratuitamente. Él nos ha dado vida, Él nos ha dado restauración, Él nos ha dado perdón, Él nos ha dado pues esa oportunidad de tener una relación real con Él. Y sobre todo, Él te ha dado su amor que es libre, que es inagotable, que no te lo cobra, que no te dice, bueno, si tú me amas, yo te amo. No. Dios no tiene ese tipo de condiciones, sino Él verdaderamente nos ama porque somos sus hijos. Pues bueno, hay mucho que aprender. Te invito a que todo lo que tú has recibido y lo que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón en este tiempo, lo pongas por obra, no nada más lo guardes, sino esfuérzate porque cada palabra sea una palabra real, una palabra viva en tu diario vivir. Bueno, pues yo quiero recordarte que el próximo domingo tenemos nuestra reunión presencial. No lo olvides, prepárate, planéalo. Si no tienes transporte, por favor, escríbenos. Queremos apoyarte con esto. Hay hermanos que están dispuestos a traerte, a apoyarte. Seguimos aquí en casa recibiéndote con mucho cariño. No olvides traer tu torta para convivir un rato, estar juntos. Han sido reuniones de grande bendición y yo creo que Dios quiere seguir obrando en nuestra vida durante estos tiempos también de nuestra reunión
reunión presencial. Entonces, no lo olvides, próximo domingo, en punto de las 10 de la mañana, vamos a estar comenzando. Si puedes llegar antes, llega antes. Sería bueno que pudiéramos hacerlo. Y también esta próxima semana, miércoles, en nuestros grupos de conexión, es nuestra última lección de esta serie, Viviendo Nuestra Fe. Te animo a que te conectes. Si por alguna razón no lo has hecho, hazlo, y pues próximamente estaremos comenzando una nueva serie. No te quedes fuera, mantente conectado, mantente activo, porque Dios quiere usarte y Dios quiere manifestar su reino a través de tu vida. Pues bien, que tengas una excelente semana, te amamos, que Dios te bendiga, y si tú estás ahí en casita, en tu microiglesia, no te vayas sin que hayan orado por ti, sin que hayan bendecido tu vida. Aún si no hubo la oportunidad, no te vayas sin esto. Dile: amado hermano, hermana, amigo, amiga, yo quiero que tú ores por mí, que me bendigas y que puedas concluir este tiempo con una bendición grande de parte de Dios a través de alguien con quien tú estás en este momento. Que Dios te bendiga. Nos estamos mirando. Porque sé